Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando nuestra cesta de muñeco de nieve. Esta cesta ya realizamos todo lo que ustedes ven acá. En la parte 1 realicé y cosí ya los zapatitos, en la cesta, su brazo, sus guantes y su bufanda. Si te lo perdiste, te va a salir por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video también encuentras el enlace para que vayas y realices esto primero. Vamos a ir cosiendo cada parte a medida que lo vamos avanzando. En este tutorial parte 2 vamos a comenzar a trabajar con su cabeza y su sombrero o su gorro para que nos vaya quedando ya todo terminadito. Así que te invito a suscribirte, a activar la campanita de las notificaciones, no olvides, para que crezcamos en el canal y poder continuar con los tutoriales. Vamos a pasar a comenzar con la cabeza. Vamos a comenzar con el hilo que hayas escogido para su rostro y sus guantes. En mi caso yo lo realicé de un color crudo o un crema, pero lo puedes realizar completamente blanco o como lo veniste trabajando, sobre todo los guantes. Los guantes los realizamos también de este tono y igualmente voy a trabajar la cabeza. Vamos a comenzar realizando dos partes, dos círculos que luego juntaremos, los coseremos por todo el borde y realizaremos la cabeza no completamente como una esfera, sino más bien como una arepita. Y aquí ya tengo la primera. Vamos a hacer dos exactamente iguales. Yo ya tengo aquí una y ya les indico en qué lugar ubicamos los ojos, pero voy a hacer la segunda, que es la parte de atrás, exactamente igual para coserla por todo el borde. Así que van a tener que realizar de esta pieza dos. Empezamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y vamos ahora a realizar la ronda número 2. Vamos a realizar en cada ronda aumentos ordenadamente, ¿listo? Bien ordenaditos para que nos vaya creciendo y aumentando este círculo. En la ronda 2 vamos a hacer aumentos en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos para que cuando terminemos nos queden en total 12 puntos. Pasamos a la ronda 3. De la ronda 3 en adelante vamos a empezar a colocar y a ubicar los aumentos de manera ordenada. ¿Listo? Vamos a ir tejiendo un patrón en cada ronda. En este vamos a tejer el patrón de aumento y luego un punto solo. Este es el patrón para esta ronda. En medio de los aumentos vamos a hacer un solo punto. Aumento y un punto. Y así voy a ir repitiendo hasta terminar. En total me van a quedar 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En esta ronda 4, para seguir el patrón ordenadamente, el patrón sería primero hacer un aumento y luego no uno sino 2 puntos. Ahí incrementamos un punto más, 1 y 2. Y este sería el patrón para repetir, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Vamos a tejer hasta el final y te van a quedar en esta ronda 4 24 puntos. Te voy a dar las indicaciones para continuar con los aumentos. ¿Listo? Vamos a continuar con los aumentos. Vas a ir tejiendo, incrementando cada punto
un punto en cada ronda en medio de los aumentos. En la ronda 5 vas a hacer aumento y 3 puntos como patrón. Lo repites y te quedarán 30 puntos. En la siguiente sería aumento y 4 puntos, repitiendo ese patrón toda la ronda. Y te van a quedar 36 puntos. Así vamos a ir en cada ronda. La siguiente, la ronda 7, sería aumento y 5 puntos. Repetimos eso toda la ronda y te tienen que quedar 42 puntos. En la siguiente sería aumento y 6 puntos. Repitiendo aumento y 6 puntos toda la ronda y te quedarán 48 puntos. Así vamos a ir haciendo. En la 9 serán aumento y 7 puntos como patrón y te quedarán 54 puntos. En la ronda 10 sería aumento y 8 puntos. Lo repites y te quedan 60 puntos. En la ronda 11 sería aumento y 9 puntos. Lo repites y te quedan 66 en total. En la ronda 12 sería aumento y 10 puntos. Lo repites y te quedan 72 puntos. Y la ronda última de aumento sería la ronda número 13, donde vas a hacer aumento y 11 puntos. Y te quedan en total 78 puntos en esa ronda. Hasta ahí, hasta la ronda 13, vamos a hacer los aumentos. Vamos a tejer hasta ahí, ya les muestro. ¿Listo? Voy a hacer esas rondas con mi segunda parte y ustedes váyanlo tejiendo también. Ya a continuación les muestro. Al llegar hasta esa ronda 13 de aumento y 11 puntos, nos va a ver así nuestra pieza. Y les he dejado, aprovechando que estoy tejiendo esto de aumentos en cada ronda bastante amplio, les he aprovechado para grabarles un tuto fácil en mi otro canal de YouTube, que te lo voy a dejar por aquí, o puedes ir y buscarlo en mi canal, donde les enseño también tutos muy facilitos y prácticos que me voy dando cuenta mientras les estoy grabando estos tutoriales grandes. Y allí les dejé un tutorial de un tipcito de cómo hacer para que estas partes nos queden circulares y no nos queden tan hexagonales. A veces nos quedan con muchos piquitos y no nos queda completamente circular. Entonces por allá te sugiero que vayas y lo mires si eres principiante. ¿Listo? Y también pues ahora vamos a continuar. Hemos llegado hasta la ronda 13, la ronda 14, 15 y 16. 3 rondas siguientes las vamos a tejer de esta misma cantidad de puntos. Aquí nos han quedado 78 puntos. Vamos a tejer estos mismos 78 puntos en 3 rondas. Esta será mi ronda número 1. Vamos a tejer 3 rondas. Voy a sacar aquí la hebra del anillo mágico para recordar que esta es, pero ya la corté. No, entonces tengo que recordar que esta es la número 1, porque ya corté la hebra interna, entonces a veces la uso como marcador. Y mis chicas, ahora les voy a decir, suponiendo que ya ustedes han terminado esas 3 rondas de 78 puntos cada una, ya han terminado entonces la pieza 1. Cortan la hebra cortica y colocamos los ojitos. Miren, esta es la pieza 1, la corté, hice las 3 rondas que les indiqué y estos ojitos son de 10 milímetros aproximadamente y vamos a ubicarlos entre la ronda número 4 y 5, contando desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Entre la 4 y la 5 ubiqué los ojitos. Les he dejado 4 puntos de separación. 1, 2, 3, 4. 4 puntos, 4 o 3 puntos. Ubíquenlos bien centraditos, ¿listo? Y les puse los brochecitos de seguridad atrás y quedó lista la parte 1. Vamos a repetir eso mismo
todo en la parte 2, pero entonces en la parte 2, que es la que estoy tejiendo, no vamos a cortar la hebra tan cortica, vamos a dejarla bastante larga para juntar estas dos partes y empezar a coser por todo el borde. ¿Cómo vamos a coser? Supongamos que yo ya terminé. ¿Cómo vamos a coser? Con la aguja lanera enhebramos el hilo largo que hemos dejado de la pieza 2 y vamos a empezar a pasar la aguja por el punto, un punto aquí y un punto allá, y así vamos pasando. Normalmente lo que yo hago es tomar solamente la hebra interna de cada uno de los puntos, así. Eso sí, no te puedes saltar ningún punto, todos están completos, 78 en cada pieza. Y cosemos. Cuando se te esté cerrando ya la abertura y te quede un huequito, vamos a rellenar muy bien esa cabecita, teniendo en cuenta dándole la forma a medida que vas rellenando con tus manos, le vas dando la forma aplanada, pues no tan abultada, sino más bien así como la forma que tenemos del tejido, y vamos a ir rellenando. ¿Listo? Y la hebra tampoco la vas a cortar, vas a hacer un nudito, pero al terminar de coser ambas piezas no la cortes, porque con ella nos podemos ayudar para coser y empalmar la cabeza a la parte de la bufanda. Así debemos rellenar nuestra cabecita. ¿Listo? No tan gruesa, yo la rellené así como unos 3 dedos, y vamos a terminar. Aquí dejé la hebra en un costado debajo de los ojos para con ella coser este costado, esta parte baja de la cabeza a la bufanda. Vamos a dejarla a un lado por ahora y vamos a realizar la nariz. Luego de realizar la nariz les enseñaré a bordar la boquita y a coserlo como lo vamos a coser en la bufanda. Vamos ahora a trabajar la parte de la nariz. En la nariz vamos a hacer un anillo mágico con el hilo naranja o el que tengas para la nariz, y vamos a realizar dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a trabajar la ronda número 2 con el patrón de aumento y un punto. Un aumento y luego hacemos un punto. Un aumento, un punto. Una vez más, un aumento y un punto. Nos quedan 9 puntos en total. Y vamos a trabajar estos mismos 9 puntos en las siguientes rondas. Desde la ronda número 3. Vas a tejer desde la ronda 3 hasta la ronda número 6. En total 4 rondas de esos mismos 9 puntos. Rellenamos muy bien, le damos una forma puntiaguda y dejamos una hebrita larguita para coser a la cabeza. La vamos a coser, aquí tengo nuestra cabeza, la vamos a coser justamente debajo de nuestros ojitos, ¿listo? Donde tenemos el anillo mágico, ahí, donde comienza el anillo mágico, dejando unas 2 rondas debajo de los ojitos como para separar. Aquí vamos a coser nuestra nariz. Voy a coserla y vamos a realizar la boca. Bueno, mis chicas, ya coloqué la nariz justo donde les indiqué y con alfileres voy a mostrarles dónde vamos a ubicar la boca. He enhebrado en la aguja lanera el hilo negro con un nudito al extremo y vamos a ubicar los alfileres en la ronda. Voy a buscar el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la base de la ronda número 8, entre la ronda 8 y la 9, contando desde el anillo mágico de la cabeza. Vamos a comenzar a ubicar nuestros alfileres en la dirección diagonal a la nariz. Miren cómo tengo la aguja
donde está encima de la nariz, pero diagonal hacia la parte de abajo. No la comenzamos la boca rectamente junto al lateral de la nariz, sino hacia abajo. ¿Listo? En una dirección diagonal. Y ubiqué 5 alfileres y nos vamos a ayudar con la curva que trae nuestra misma ronda. Así que vamos a iniciar. Voy a introducir por detrás en cualquier punto y voy a sacar justo donde tengo mi primer alfiler. Y voy a perder el nudo que hice dentro del relleno. Ahora vamos a introducir donde termina nuestro alfiler, el último alfiler, ¿listo? Y nos vamos a devolver. Aquí voy a introducir y nos vamos a devolver en cada uno de estos puntos. Voy a sacar el que le sigue, en el siguiente, y voy a tensionar un poco para que quede la curvatura de la boca un poco. Y lo que vamos a hacer es que en cada parte del alfiler, en cada lugar donde están los alfileres, vamos a hacer una pequeña puntada para que la curva nos quede en esa forma. Entonces aquí donde tengo, introduzco nuevamente ahí mismo, pero ya tomando la hebra de la boca. Y ahora voy a sacar en la siguiente, retiro el alfiler. Recuerda ir templando muy bien. Y aquí hago lo mismo. Y saco en el siguiente. Y realizo lo mismo. Así ya nos queda bien fijada la curvatura de nuestra boca. Pues la curva que trae. Y vamos a hacerle aquí al final unos cuantos piquitos. Entonces introduzco donde terminé. O donde inicié, pues. Y voy a hacer una pequeña línea abarcando 2 puntos hacia arriba y 2 puntos, 2 rondas por delante. Dos rondas por delante, saqué la aguja y me devuelvo. Ahí mismo donde 2 puntos abajo introducí. Ahora lo voy a hacer del otro lado. Listo, acomodamos el relleno, que no se nos dañe la forma circular bonita que nos ha quedado. Listo, y ajustamos un poco. Y hago lo mismo. 2 puntos por arriba, luego 2 rondas enfrente, por aquí lo saco y me devuelvo justo donde introducí. Y pierdo sacando por alguna parte de nuestra cabeza. Lo voy a perder varias veces, pero les quiero mostrar cómo nos queda. Aquí vamos a hacer unos pequeños circulitos de maquillaje con rubor, que ya les muestro cómo nos queda ya con el rubor, justo aquí donde hicimos estas V. Así se ve ya con nuestro circulito de maquillaje. Utilicé un rosa muy clarito. ¿Listo? Vamos ahora a ubicarlo. Les voy a enseñar. Recuerda que hemos dejado esta hebra para poder coser a la bufanda. Les voy a enseñar cómo ubicarlo para que nos quede correctamente ubicado en la bufanda. Aquí en la parte de la bufanda simplemente es pasar esta hebra para la parte justa donde queda o está tocando la cabeza con la bufanda y dar unas puntadas por toda esta parte en la ronda en que te quede para que lo puedas coser también y poder coserlo también por la parte de atrás. ¿Listo? Por acá por detrás donde queda también la cabeza tocando la bufanda. Recuerda ubicarla bien centradita como ya hicimos la boca, entonces debes ubicarla que no te quede torcida sino justamente centrada. ¿Listo? Vamos a hacerlo y luego comenzaremos a tejer su gorro. Para comenzar el sombrero vamos a trabajar
Con el blanco, en este caso, voy a hacer el bordo de la frente del sombrero o del gorro del mismo color que has utilizado para hacer el bordo de los guantes. ¿Listo? En mi caso lo hicimos blanco, ¿recuerdas? Vas ahora a trabajar 60 cadenas al aire. Y vamos a unir con punto deslizado en la primera cuando tengas las 60 cadenas. Vamos a trabajar todo el sombrero en puntada media vareta o punto bajo alto. Vamos a unir con punto deslizado. Subimos con una cadena y empezamos a trabajar por todas las 60 cadenas, 60 puntos bajos altos o medias varetas. Vamos a estar trabajando toda la cadena de manera circular. Al terminar esta ronda pasamos a la ronda 2, donde vamos a trabajar los mismos 60 puntos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos. ¿Listo? Vamos a estar trabajando todo nuestro gorro con estos mismos 60 puntos durante todo el gorro. Vamos a estar trabajando 60 puntos siempre. Esta será nuestra última ronda de hilo blanco, porque luego vamos a trabajar con el hilo verde. Vamos a hacer esta ronda tomando la hebra trasera para luego por esta hebra delantera realizar en ambas hebras. Vamos a realizar un bordo como el que hicimos en los guantes. Ese patrón que utilizamos para hacer ese bordito en los guantes de hilo blanco lo vamos a hacer también aquí, para que quede en la parte del bordo de nuestro gorro. Voy a trabajar esta ronda. Cuando termines esta ronda vamos a cerrar el último punto con el siguiente color. En mi caso voy a utilizar el verde. Cierro con el verde y vamos a trabajar también esta ronda tomando la hebra trasera de los puntos. Pero voy a dejar el hilo blanco por delante, no lo voy a cortar porque de una vez vamos a trabajar cuando tengamos unas ronditas más de verde. Vamos a trabajar los dos bordos que vamos a hacer en esta hebra delantera que nos ha quedado y la que nos va a quedar a continuación. Entonces no lo voy a cortar, lo voy a dejar por delante y vamos a trabajar los 60 puntos en esta ronda tomando también la hebra trasera. Las siguientes rondas, desde la ronda 4 en adelante, vamos a trabajarlas ya tomando todo el punto, como normalmente lo hacemos. Y ya les indico desde la 4 hasta qué ronda vamos a trabajar. Cuando ya tenemos unas ronditas avanzadas, vamos a poder realizar el bordo y vamos a voltear nuestra pieza de manera que lo blanco nos quede hacia arriba. Con la hebra que hemos dejado sin cortar, vamos a tomar estas dos hebras delanteras en esas dos rondas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que realizamos en el bordo de nuestros guantes. ¿Cómo lo realizamos? Si no lo recuerdan, vamos a tejer primero un punto bajo, luego 3 cadenas al aire y en el siguiente nuevamente repetimos lo mismo, punto bajo, 3 cadenas al aire. En el siguiente, punto bajo, 3 cadenas al aire. Y así vamos a ir haciendo por todo el bordo, por toda esta ronda. Y lo mismo vamos a hacer en la siguiente, en la de más abajo. Y ahí terminaríamos los dos bordos. ¿Listo? Lo mismo hacemos en la otra ronda donde nos ha quedado la hebra delantera. Y continuaremos después trabajando todas las demás rondas de verde. Ya les indico hasta qué ronda. Comenzamos desde la ronda 4 desde la ronda 3 con verde. ¿Listo? Desde esta ronda que tomamos la hebra trasera. Desde esta ronda 3 ya les indico hasta qué ronda trabajamos con verde. Listo, mis chicas, van a tejer 10 rondas en total desde donde comenzamos el hilo verde. Contamos 10 rondas hasta terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rondas. Antes de fruncir, porque esto lo vamos a meter
un cordoncito para fruncir la parte de la abertura de arriba, y antes de hacerlo vamos a coser primero todo el bordo blanco, la tira de cadenas que hemos realizado, las 60 cadenas, vamos a coserlas a la cabeza, justo encima de los ojitos. ¿Listo? Vamos a, con la aguja lanera, ir pasando puntaditas por todo esto junto a la cabeza. Cuando ya lo tengas cosido, ahí sí vamos a realizar, yo lo hice con hilo rojo, el mismo que utilizamos para la bufanda, realizaremos 120 cadenas al aire. Y con la ayuda de nuestra aguja vamos a ir pasando esta tira de cadenas en las rondas. Contamos desde la última, 1, 2, 3, 4. En la base de la ronda número 4, ahí es donde yo justamente veo que queda muy bien el fruncido en la cabeza. Cuando ya esté cosida y ya la tengas cosida a su cabeza, a la tuya, mirarás si esta altura es la que te queda precisa. En mi caso me quedó así para poder fruncir. Entonces en esa parte vamos a pasar cada 2 puntos la aguja y vamos a ir pasando nuestra tira de cadenas muy despacio, con mucha calma. Vamos a ir pasándola con mucha paciencia por en medio de los puntos. Tratemos de pasar abrazando los puntos. ¿Listo? Abrazando por delante y por detrás todos nuestros puntos. Mira, ahí ya pasé esta y así voy a ir haciéndolo cada 2 puntos. Así ya nos queda cosido a nuestra cabeza y ya le hice aquí el fruncido, mis chicas. Le vamos a cortar lo sobrante, lo que tú consideres que te vaya a sobrar. ¿Listo? No se nos va a soltar, no hay problema. Yo voy a cortar por aquí, más o menos a esta distancia. Y la hebrita que nos queda la vamos a jalar. Y vamos a pasar por ahí, por esta última cadena, esa hebrita para que nos quede el lacito. Vamos a hacer lo mismo del otro extremo. Listo, mis chicas, y así ha quedado, mis chicas y mis chicos, terminadito todo nuestra cesta de muñeco de nieve. Te lo voy a mostrar todo completo. Aquí lo he rellenado y le he colocado en su cestica unos chocolates. Tú lo puedes rellenar y colocar lo que desees en su cesta. Espero que te haya gustado, así que suscríbete para más tutoriales. Bye bye.